Saludos, amados hermanos, bendito y alabado sea su nombre. Normalmente esto genera en mí muchos nervios. En ocasiones anteriores, no sé cómo rayos he logrado predicar, solo por su gracia. Entiendo que es su espíritu usando vasos de barro para que solo Él sea exaltado. Así que estoy muy agradecido al Señor por estar aquí con ustedes en esta ocasión tan conmovedora. Creo que es la palabra correcta, porque no hay un alma regenerada que esté en este lugar, que haya sido bautizada, que al encontrarse con un bautizo recuerde el día de su bautizo. Y aquellos que hemos sido bautizados anteriormente, vemos a Christopher bajar a las aguas e inmediatamente recordamos el día en que nosotros fuimos bajados a las aguas y que de por suerte pudimos salir. Así que es hermoso, es un hermoso momento, y el hecho de estar aquí ya de por sí es hermoso, y luego que tenga la oportunidad de predicar o de presentar el mensaje lo hace aún muchísimo más hermoso. Es un privilegio que no merezco, con toda honestidad, pero Dios sea glorificado por Cristo. Así que entraremos pues a lo que es el sermón. Espero que las hojas me ayuden, que las cosas no se muevan. El título del sermón será Un Dios cercano. Es el título del sermón y tendremos 3 puntos. Punto número 1, Génesis 3:15 y la circuncisión. Génesis 3:15 y la circuncisión. Punto número 2, la relación entre la circuncisión y el bautismo. Punto número 2, la relación entre la circuncisión y el bautismo. Y punto número 3, el bautismo como una señal del retorno del Rey. Punto número 3, el bautismo como una señal del retorno del Rey. Amén. Comencemos pues con la introducción. ¿Por qué un Dios cercano? Yo pude haber puesto Dios es cercano, pero en lugar de ello puse un Dios cercano. ¿Por qué? Porque cuando pongo un Dios, hago inferencia en el hecho de que hayan otros dioses, ¿no? Cuando digo un Dios, lo estoy separando de otros dioses. La cuestión aquí es, ¿hay otros dioses? Entonces, ¿por qué pongo un Dios? Precisamente porque lo que vamos a ver es que la idolatría, que va a contrastar con el pacto de la circuncisión, va a reflejar una diferencia abismal entre la concepción de todo ser humano con relación a sus dioses, con el único Dios verdadero. Y esta es la realidad. Todos los dioses que nuestros corazones fabrican son distantes y ajenos a nuestra realidad. De por sí no existen, pero cuando existen en nuestra invención son lejanos y están muy distantes a nuestra realidad. No así, hermanos. Con la circuncisión, lo que vemos con un gran matiz es que Dios es cercano. Y esa es la introducción. Veamos el punto número 1. Perdón, hermanos. Antes quiero que leamos Génesis 3:15. Perdón, leamos Génesis 3 desde el 14 al 15. Como a mí me gusta leer todos los textos primero y que luego estos vayan cobrando sentido en el sermón, no quiero saltarme la regla. Leeremos pues Génesis 3, 14 al 15. Dice: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Génesis 17, versículo 10, el cual leeré hasta el 11. Si no alcanzan, yo lo voy leyendo, ¿vale? Por el tiempo y por amor al calor. Dice el versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Un Dios cercano ya se vislumbra, ¿no? Entre mí y vosotros. Mateo 20, versículo 22 hasta el 23. Vaya. Está encubierto, Mateo. Mateo 20, desde el 22 al 23. Perdón, voy a leer desde el 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, Jesucristo, y pidiéndole algo. Él le dijo, Jesucristo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Génesis 3:15. Ahora démosle sentido a todos estos textos. El pacto de la... hermanos, ¿por qué es importante para todo creyente entender Génesis 3:15? Toda la revelación, no lo estoy diciendo yo, yo lo estoy diciendo repitiendo lo que teólogos han dicho, Toda la revelación de las Escrituras descansa en este texto. Toda. Cuando nosotros vamos a llegar a conclusiones teológicas, las cuales no emanan de un entendimiento claro, pregúntese si ya entiende Génesis 3:15. Así que para comprender este texto y relacionarlo con la circuncisión, debemos pensar
en que Dios en este momento, en Génesis 3:15, está prometiendo tener o dar a Cristo victoria, pero victoria mediante una sucesión de descendientes, es decir, por una familia. Y esta familia es la que recibe la promesa de Dios, pero Dios no se vio obligado a hacerla, sino que Él quiso hacerla. Por lo tanto, si Él la hizo, Él la va a cumplir, porque es Él el que promete. Esto también nos afirma en nuestros corazones de que si Dios ha sido fiel a sus propias promesas, ¿por qué? ¿Por qué no ha de serlo hasta el final? Nuestro corazón divaga en muchos caminos propiamente porque descuidamos la realidad de que Dios es fiel. Ahora bien, en Génesis 3:15 vemos esta promesa, y esta promesa va a ir cogiendo un poco más de forma con la circuncisión que hemos visto en Génesis 17, versículo 10 y versículo 11. Ahora, ¿en qué consistía el pacto? Vayamos al pacto como una prolongación de la obra de Dios de ir cumpliendo poco a poco su promesa de dar victoria a Cristo mediante una simiente. Y llegamos a Ur de los Caldeos y encontramos a Abraham, que precisamente era un pagano y no otra cosa. Y claro, para ustedes esto 2000 y pico de años no tiene mucho sentido, pero para los fariseos del siglo I hay que enseñárselos. Cuando Dios llamó a Abraham, era un pagano. Porque ¿qué había para entonces en el mundo? Sino paganismo. ¿Vale? Ahora, el comentario que yo extraje de Bacon nos dice respecto de Génesis 17, versículo 10. Esto es lo que debemos remarcar en este primer punto. Al contrario del paganismo de los vecinos de Abraham, cuya fe era politeísta, muchos dioses, y centrada en la naturaleza, cogían a las montañas y las adoraban, básicamente. Abraham, al contrario, era monoteísta, un solo Dios, y su fe tenía un pacto. Ni Babilonia, ni Siria, ni Egipto sabían de una religión personal, con una relación dinámica entre Dios y los hombres. ¿Se figuran el contexto donde se da la circuncisión? Pero Dios estableció un vínculo tal con Abraham y sus descendientes, haciendo un pacto con él. ¿Por qué hizo un pacto con Abraham? Porque prometió a Cristo una descendencia. Así de simple. Pero ¿qué señala el pacto en el contexto de Abraham? Que Dios es un Dios cercano. Que no lo olvidemos, hermanos. Dios es cercano. El pacto de la circuncisión es un sello público de que las invenciones de los dioses babilonios, de Babilonia, de Siria, de Egipto, eran dioses lejanos y no tenían ningún pacto con ellos. En cambio, un pagano es traído de ese paganismo y Dios mismo le hace hacer un pacto cuya señal diga: yo estoy cercano a mi pueblo. Si estuviéramos tan perdidos como Abraham en aquel momento estaba, no sé qué tan gozoso estaríamos en este momento de saber que Dios es un Dios tan cercano. Siguiente párrafo. Al recibir el mandamiento, este es el comentario de Bacon. Al recibir el mandamiento y la promesa divina, Abraham obedeció inmediatamente, tomó a todos los varones de su casa y los circuncidó ese mismo día. Entonces Abraham tenía 99 años
e Ismael tenía 13. La circuncisión se transformó en el signo de la consagración hebrea a una fe religiosa que iba a permanecer toda la era del Antiguo Testamento. Hermanos, se trataba de una fe sorprendentemente distinta a todas las de los pueblos que los rodeaban. Esta era una fe basada en la revelación de Dios en un marco de relación personal con el hombre, en lugar de un conjunto de fuerzas naturales. Si Dios no tuviera misericordia de nosotros, ¿a quién adoraríamos? ¿Con qué Dios tendríamos un pacto? ¿Con qué Dios haríamos un pacto si Dios no nos hubiese rescatado del polvo y de la ceniza en la que estábamos? Sin embargo, Dios es tan clemente. Por su fidelidad se acerca al hombre. ¿Pueden creer esto? Es asombroso. El pacto de la circuncisión debía reflejar una vida de adoración y relación con Dios y a Dios. Eso en esencia. Pero hablemos de cómo es que, sin embargo, no todos los que eran circuncidados reflejaban una vida de devoción y relación con Dios. Antes de pasar al siguiente punto, hermanos, ¿todos los que se circuncidaban eran salvos? ¿Todos los que se circuncidaban tenían una relación de adoración con Dios? ¿Todos los que se bautizan son salvos? ¿Todos los miembros de la iglesia son salvos? ¿Todos los miembros de la iglesia gozan de una relación de adoración con Dios? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que Dios es distante? No, que tú eres distante. Que tú te alejas, que tú te amas a ti mismo y amas tu pecado y aborreces a Dios. Porque Dios ha manifestado que es cercano y que ha Él roto la historia del hombre para demostrarlo. Entonces, y solo entonces, deja de dar excusas cuando el pecado te hace pensar que no es tan fuerte, que no es tal cosa, y que Dios puede recibir tu adoración y tu vida mientras tú te entregas a ti mismo. ¡No! Dios es un Dios cercano. Y los que gozamos de una relación de adoración con Él, lo sabemos. Y lo sabemos en la abundancia. Lo experimentamos en la alegría, en la dicha, en la primavera. Pero también en el invierno, en el frío, cuando la soledad nos azota, cuando el sufrimiento llega, cuando el quebrantamiento nos azota, también experimentamos a un Dios cercano porque Él sufrió la cruz. De manera que experimentamos a Dios en toda circunstancia porque Él es un Dios cercano. Punto número 2. La relación entre la circuncisión y el bautismo. Porque claro, venimos al bautismo, no a la circuncisión. Oye, tranquilo, hombre. Bien, ¿qué relación tiene el pacto de la circuncisión con el bautismo? Lo iremos respondiendo en la medida en que se desarrolla este punto, pero por ahora, para ir aclarando, veamos lo que el multiléxico pro de mi Biblia, tengo una Biblia de estudio, ¿lo sabía? Y está ahí en el móvil, es súper guay.
No necesito un toma así. No, abro el móvil y ya está. Bien. Mi Biblia en el Multiléxico Pro, ya esto no es comentario sino definición, ¿vale? Define como bautismo. Vamos a verlo. Pero antes, repasemos Mateo 20 y 22. ¿Están conmigo todos? ¿Sí? Bueno, solo respondió Will, así que no sé si Will cuenta por todos. Vale, Mateo 20, 22. Nos acercamos ya al bautismo. Para ello, necesitaremos hacer uso del Multiléxico Pro que hace uso de Mateo 20, 22. Entonces Jesús respondiendo, ya hemos visto el contexto, ¿verdad? Porque es importante leer los textos antes. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Perdonémosle la ignorancia, hermanos. Ellos dijeron, podemos. Nos vamos a dar cuenta de que no podían. Con respecto al Multiléxico Pro, dice, la definición número 1 es la palabra bautizados que utiliza nuestro texto y que en el griego se translitera como baptizo. Y define el Multiléxico Pro, sumergir en repetidas ocasiones, hundir, sumergir, de los buques hundidos, 1, 2, limpiar por inmersión o sumergir, lavar, hacer limpieza con agua, 3, abrumar, no debe confundirse con bapto. Este ejemplo que viene a continuación, no importa si lo entienden o no lo entienden, lo importante es lo que está en el fondo de la enseñanza, ¿vale? No debe confundirse con bapto, y aquí va el ejemplo. El ejemplo más claro que muestra el significado de bautizo es un texto de un poeta griego y médico llamado Nicandro, que vivió alrededor del año 200. Es una receta para hacer encurtidos y es de gran ayuda, ya que utiliza ambas palabras. Nicandro dice que a fin de hacer un pepinillo, la verdura debe primero ser sumergida. Aquí usa la expresión sumergida como bapto en el griego. En agua hirviendo y luego bautizada, bautizo. En la solución de vinagre. Ambos verbos, es decir, bapto como bautizo, se refieren a la inmersión de los vegetales en una solución, pero el primero es temporal, es decir, cuando el vegetal pasa a las aguas hirviendo es temporal, lo sacas inmediatamente, no produce ningún cambio. El segundo, sin embargo, el acto de bautizar el producto en la solución de vinagre, produce un cambio permanente. Cuando estas palabras se usan en el Nuevo Testamento, a menudo se refiere a la unión, a nuestra unión e identificación con Cristo, más que con el bautismo en agua. ¿Pillan la diferencia que está tratando de hacer aquí? O sea, el bautismo en aguas no es tan lo que Dios enfatiza, sino nuestra unión y nuestra identificación con Cristo. Consecuentemente, a bautizarse. Pero se puede hacer lo último sin lo primero. Así que el énfasis está en nuestra unión con Cristo. Cristo está diciendo, por ejemplo, en Marcos 16, que ya leímos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este ejemplo, dice el Multiléxico Pro, Cristo está diciendo que el mero asentamiento intelectual no es suficiente. No es ponerte un balde de agua fría ahí y para afuera. No es reconocer a Dios, sí, Dios. Jesús, sí, Jesús. El Evangelio, sí, el Evangelio. Ajá. No, hay necesidad de una unión con Él, de un cambio verdadero y real.
Ahora, esta es la palabra bautizo, pero Mateo no solo utiliza bautizo, sino que utiliza otra palabra. Ahí la vemos. Podéis ser bautizados es la palabra bautizo. Con el bautismo. Bautismo es otra inflexión de la misma palabra, pero que hay una gran diferencia. La palabra se traduce ahora como baptisma. Baptisma. No bautizo, sino baptisma. Esto quiere decir, 1, inmersión, sumersión. 2, 1a, de las calamidades y aflicciones con las que uno es bastante abrumado. Hagan todo el esfuerzo que puedan por entender los conceptos, hermanos. 1b, del bautismo de Juan, el tipo de purificación por la que los hombres al confesar sus pecados se ligaban a la reforma espiritual, obtenían el perdón de sus pecados pasados y se hacían calificados para los beneficios del reino del Mesías que pronto se establecería. Este fue el bautismo cristiano válido, ya que era el único bautismo que los apóstoles recibieron y no se registra en ningún otro lugar que fueron bautizados después del Pentecostés. 1c, del bautismo cristiano, un rito de la inmersión en agua como lo mandó Cristo. Después de haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo a una nueva vida, se identifica públicamente con la comunión de Cristo y la iglesia. Esto no es comentario, es definición, Lo que significa que no solo estamos muertos a nuestros antiguos caminos, sino sepultados. Volver a ellos es tan impensable para un cristiano como para uno desenterrar un cadáver. En los países musulmanes, un nuevo creyente tiene pocos problemas con los musulmanes hasta que es bautizado públicamente. Es entonces que los musulmanes saben que la cosa va en serio y luego comienza la persecución. Muchos términos, ¿verdad? Bautizo, bautismo. El bautismo tiene que ser en inmersión, hermanos, porque Cristo lo mandó así, se acabó. Esto deja por fuera y tira por tierra las concepciones católico-romanas, ¿verdad? Inmediatamente las expulsamos. No son de Dios, no las estableció Cristo. Y hasta donde sabemos por las Escrituras, el que estableció el bautismo fue Cristo. Por lo tanto, el bautismo tal no vale de nada. Pero otra cosa, la confesión pública tenía que ver con un acto interno, ¿no? Significaba que la persona llegaba a la conclusión de que el Espíritu Santo había obrado en ella y que por lo tanto públicamente se identifica con Cristo y con la iglesia. ¿Puede hacerlo un niño? Entonces tampoco podemos entender a nuestros amantísimos hermanos presbiterianos en este punto. Y subrayo, amantísimos hermanos, porque estudian más que los reformados. Sí que estudian más que los que tenemos el título de reformados. Sin embargo, tenemos esta brecha que según esta definición yo no puedo entender. ¿Cómo pueden pensar así? Ahora, quiero hacer una aclaratoria. Ellos no ven el bautismo igual que el catolicismo romano, sino que ellos piensan del bautismo como una señal tipo circuncisión. Es decir, cuando el niño era bautizado a los 8 días de nacido, obviamente no se esperaba que fuera un hombre de fe, pero al menos se identificaba con el pueblo judío cuyo Dios es Dios. Entonces, los presbiterianos bautizan a sus hijos en este sentido. Vale, él no es creyente, pero con el bautismo estamos diciendo que él tiene padres cuyo Dios es Dios. Y en ese sentido se le respeta. No es herejía, no es nada malo. Pero de ahí al acto de hacerlo, yo no lo logro comprender porque no lo veo en la Biblia, vamos. ¿Vale? Pero, entonces, ¿qué relación tiene? Aquí caemos. ¿El pacto de la circuncisión con el bautismo?
Bueno, les doy una idea. ¿Qué dice Dios en Génesis 3:15? Que daría victoria a Cristo. ¿Sí o no? Por la simiente suya. Cuando Dios llama a Abraham, ¿qué hace? Demuestra la fidelidad a esa promesa. Cuando llegamos al bautismo, ¿qué pasa? Dios sigue siendo fiel a su promesa. Entonces, ¿qué une la circuncisión con el bautismo? La línea que está detrás de estos dos pactos se llama fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Todos los siglos de revelación que tenemos nos demuestran, hermano, además de que Dios es un Dios cercano, amados hermanos, Dios es fiel. La circuncisión, entre otras cosas, apuntaba al bautismo, pero el bautismo solo fue posible en Cristo. Por tanto, la circuncisión apuntaba a Cristo. Ahora, hermano Christopher y todos aquí reunidos, esto nos coloca en una relación mucho, pero muchísimo mejor que la de nuestro padre Abraham. No significa que la relación de adoración de Abraham con vuestro padre, con nuestro padre, no haya sido real ni verdadera. Pero si tenemos algo de qué gloriarnos, hermanos, nosotros ya vimos a Cristo. Y lo hemos visto ser bautizado. Jesús fue bautizado, hermanos, en agua y en algo más. ¿Por qué tú tienes la seguridad de que no irás al infierno? Dime por qué. ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? ¿De qué bautizo está hablando Cristo? Ciertamente vosotros seréis bautizados con mi bautizo en términos físicos. Ellos murieron por Cristo, pero el único que fue sumergido en el mar de la ira de Dios fue Cristo. Para ser fiel al pacto, para establecer una relación duradera, perpetua, inquebrantable, fiel hasta la eternidad. Tú puedes estar seguro de que a ti te aguarda una presencia favorable de Dios, porque Cristo soportó el bautizo de la ira deplorable de Dios Padre, y no fue por su pecado, fue por el tuyo. Reflexiona en eso cada vez que estés centrado en tu propio egocentrismo, en tu propia egolatría. Tú no vas a sufrir la ira, tú no vas a ser bautizado en la ira de Dios, porque Cristo lo fue en tu lugar. Christopher, no te aguarda la ira del Padre, te aguarda su favor, solo porque Él la recibió, para que tú bajes allí y le digas al mundo entero quién es tu Dios, un Dios cercano, que no es ajeno a tus realidades. Por otra parte, hermanos, tengo una lista de países que están en Medio Oriente, en el norte de África, que están en Asia, que están en África, que están en Europa y que están repartidos por el mundo entero.
y que por bautizarse los matan. Y no estoy hablando del siglo I. ¿Quién tiene calor? ¿Quieren? Antes de que se me olvide. Will decía el jueves, decía, ¿ustedes se han puesto a pensar en algún momento de sus vidas en el hecho de que existen? Existo, tengo manos, tengo un coche, tengo una hija. Increíble. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Ahora, no se han puesto a pensar por qué en el siglo XXI ustedes nacen en un país como España o como cualquier país de Occidente y no en algunos de estos países. ¿Qué quiero? ¿Abrumaros? Hermanos, ellos llevan el nombre de Cristo con toda la dignidad que el nombre de Cristo merece. ¿Vais a acobardaros vosotros porque tenéis calor? Ellos no están pensando, nosotros hacemos demasiado por Cristo y los occidentales no. Ellos están pensando en la realidad que los occidentales necesitamos recordar. Cristo es el que fue bautizado por mi pecado con la ira de Dios para que yo reciba su favor. Por tanto, nada de lo que me pueda hacer el hombre me hará menguar de mi fe, porque Cristo me ha salvado. Nada va a apartarme de mi Dios, que es un Dios cercano, que me conoce por nombre, que me ha tachado en Cristo Jesús para vida eterna. Nada. Así que, Christopher, con el bautismo nos recuerdas a nosotros el pacto que hemos hecho con el único Dios verdadero y que es un Dios cercano. Es menester, necesario, urgente, que sepas que lo que estás haciendo no agrada a Satanás ni a sus huestes, y tampoco agrada a quienes te rodean y que están bajo su dominio. Pero debes saber algo, Christopher. El único Dios verdadero está contigo. Y de Él estás dando testimonio públicamente. Nada te separe de Él. Y que el testimonio de la fe que estás dando hoy en público redunde para la gloria y alabanza de Cristo, quien merece toda gloria. Amén. Tercer punto. El bautismo como una señal del retorno del Rey. ¿De dónde viene este título? El retorno del Rey. No es mío, por cierto. Aquí tiene que haber un lector que lo sepa. El Señor de los Anillos, El retorno del Rey, Tolkien, bien amigo de Lewis, escritor de Narnia. Así que tengo que comentarlo porque estoy haciendo uso de su término. Si no, sería plagio en los seminarios. Bien, ahí vamos a Apocalipsis. Lo leímos ya, ahora vamos allá. Gloria a Dios. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Dice así pues Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El contexto de Juan está entre la primera y la segunda en vigor persecución en Roma, ¿vale? Ciertamente la persecución no alcanzó todo el imperio, pero sí tenían muchas dificultades por el simple hecho de ser cristiano, nuestros hermanos en el contexto. Por tanto, cuando se abre este sello, los hermanos muertos por las persecuciones le dicen a Dios, el Hijo, venga nuestra sangre. ¿Es legítimo hacerlo? ¿Es legítimo pedir que Dios haga venganza? Pero ¿cómo nos dice que amemos a nuestros enemigos? Es muy simple, tú tienes que amarlo, pero el único que sabe hacer justo juicio es Dios. Y lo que están pidiendo aquí los hermanos es: Dios, haz justicia. Vénganos, destruye a tu enemigo. Vale, entonces en ese contexto donde hay persecución, y si no hay persecución con relativa paz, se tiene que vivir encubierto. El texto nos dice que hay algunos hermanos que todavía necesitan ser muertos, es decir, que todavía iba a haber conversión y por lo tanto persecución y muerte. ¿Pueden asociar la conversión con la persecución y la muerte? Pues asócienla, hermanos. Asócienla de una vez por todas. La comodidad que tenemos no es natural, ni siquiera es histórica, es una cosa bien rara. Porque desde que Cristo fue glorificado y envió a sus discípulos, las únicas 2 décadas de paz la vivieron los apóstoles en Jerusalén. Pero Dios tenía planes de extender su reino, ¿y saben qué? Mandó la persecución para ello, porque los apóstoles no querían salir de Jerusalén. ¿Pueden creerlo? Tan tapado tenían el cerebro de que la promesa iba más allá de su propia tierra natal, que no salieron de Jerusalén y Dios los sacó por la persecución. Ahora, ¿Dios juzgará a Nerón? ¿Dios juzgará a Domiciano? Claro, pero fue Dios el que esparció a su iglesia para que el evangelio hoy lo tengamos en Europa, 2000 años después. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios tiene el número de sus almas regeneradas, salvadas por la muerte, por la vida, la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo. Esto significa, hermanos, que todavía, mientras el Señor no venga, la única realidad que podemos entender por la cual Cristo no desciende ahora mismo, ¿cuál es? Faltan almas en el arca, hermanos. ¿Y saben cuál es la meta de Dios? Se los diré, no es vuestra comodidad, son las almas. Ahora, ¿por qué yo entonces estoy usando el bautismo como señal del retorno del Rey? ¿No estamos viendo un alma convertida, hermanos? ¿Acaso no estamos viendo la portentosa obra de Dios de dar vida nueva a un alma? Ahora, aquí está el desafío para la iglesia. Pablo, Romanos 10. ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicará si no hay quien los envíe? ¿Entendieron eso? Desde el siglo I, ¿de quién es la responsabilidad de que Cristo venga? Una pregunta trampa, ¿verdad? De la iglesia.
Porque si Cristo no ha venido es porque faltan almas. ¿Y quién tiene que alcanzar las almas? El mundo tiene que alcanzar las almas. Es la iglesia la que tiene que alcanzar las almas. Por lo tanto, ¿en qué lugar quedamos tú y yo? Que ya hemos sido bautizados y que ha pasado un buen rato de eso. Por lo menos en mi caso es de 15 años. Hermanos, no me digan que ustedes no tienen el don de evangelismo. No me digan que tienen malestares. No me digan que les cuesta mucho trabajo, que hay mucho calor. ¿De verdad? Entonces, que Pablo está hablando, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? Está pensando Pablo, claro, tienen que haber apóstoles, ¿no? Tienen que levantarse más apóstoles. Vamos, oremos a Dios para que levante apóstoles. Está diciendo a la iglesia, hermano. A todo el conjunto de creyentes allí reunidos. Hermanos, Cristo va a regresar cuando la última alma sea convertida. ¿Qué estás haciendo ahora? La escatología no es para tontería, es para evangelizar. La escatología no es para perderte en un cuento de libros y libros y libros. Es para que ames las almas y ruegues a Dios por ellas y te levantes en la brecha y busques a esas almas. Me dirás, no, pero yo tengo una familia que alimentar. ¿Tus hijos son creyentes? Vale, está bien, te esforzaste toda tu vida y le diste la vida que tienen. Aleluya, gloria a Dios, eres un padre ejemplar. Pero ¿te has esforzado en mostrarle a Cristo? Si ellos, como decía William Wilberforce en su libro, si sus hijos logran un estatus social, ¿vosotros estáis más felices que si son salvos? Podéis estar contentos con que vuestros hijos sean muy dotados en lo primero, en lo social, que en lo segundo. Casi estoy citando literalmente a William Wilberforce. Para terminar el regaño, la exhortación en palabras más bíblicas. Hermanos, yo quiero disfrutar de Cristo. Lo anhelo con todo mi corazón. Y no hablo de que lo disfruto ahora porque lo disfruto. Hablo de mi muerte. Quiero morir y disfrutar a Cristo. No hay una cosa en la que yo reflexione y medite más. ¿Cuándo será ese día? Pero ¿saben algo? El Señor me dice, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres disfrutar de mí? A la calle. A por las almas. Olvídate de ti. Céntrate en las almas. ¿Quieres disfrutar de mí? Me dice Cristo, sí, Señor, yo quiero disfrutar de ti. Ocúpate de las almas. Vea por ellas. Y como yo realmente quiero disfrutar a Cristo, no me queda remedio, hermanos, que ocuparme de las almas. Ah, pero eso es porque Israel tal cosa. Claro, claro, Will, obvio. ¿Vais a llegar a esa reflexión? ¿O diréis, yo soy iglesia, yo he sido bautizado, yo di testimonio de que mi Dios es un Dios cercano? ¿Cómo rayos vivo mi vida tranquilo sin dar a conocer a mi Dios? ¿Diréis eso, hermanos? ¿Diréis eso? Pues ese es mi deseo, que digáis eso, que os comprometáis a eso. El bautismo como una señal del retorno del Rey. Cuando sea bautizada la última alma, vendrá nuestro Rey y le disfrutaremos. Y ya no habrán exhortaciones, ni lágrimas, ni dolores. Hermanos, eso va a ser así. El viernes, ya estoy acabando, hermanos, se los prometo. El viernes, caminando con Josefa, sacándola en su paseo, ya tenía todo escrito, le había mandado el bosquejo a Will, y de momento estoy ahí reflexionando y digo, ¿y por qué no escribo un poema y lo incluyo en el sermón? Y yo, Señor, ¿pero un poema? Es que es muy raro, un poema en un sermón. Sí, pero tienes rato que no escribes poemas, al final, ¿qué más da? Vale, voy a hacer un poema. Está bien, Señor. ¿Y qué título le pongo?
¡Fua! ¡Qué título, qué título! De la circuncisión al bautismo, un Dios cercano. Tiene como título el poema. A Abraham el pagano, les leo. A Adán el caído. A Eva la engañada. A mí el perdido. A todos aquí reunidos, una promesa en la ruina, un pacto entre quienes le ignoraban. Circuncida el prepucio de todo varón, que quiero ser yo el único digno de loor. ¿Acaso te es necesario? ¿Necesitas de adoradores? Sin embargo, no te adoramos por ser un Dios lejano, como los dioses de los paganos. Eres, desde la circuncisión al bautismo, un Dios cercano. La circuncisión hecha a mano es en el cuerpo, zona íntima, señalando la descendencia que ahora sobre los hombros del ex pagano descansa. Daré un hijo a tu esposa, risa de ironía, en risa de alegría volcó, e Isaac nació. No, es que Dios no es como los dioses paganos, que nada pueden hacer. Para Dios el mundo es la magna muestra de su poder. Pero al hombre cuida y llama con tierno proceder. Atento, y sin más, el hombre se postra, circuncida el prepucio de tu corazón, pues allí es donde he de vivir. ¿Vivir? Sí, vivir. No eres como los dioses paganos, pues tú eres cercano. Con la circuncisión vemos lo fácil que es rasgar el cuerpo, pero lo difícil que es matar el corazón. Con el bautismo no así, que hemos de observar. Una señal de por vida es la del prepucio arrancar. Una señal de nueva vida el bautismo debe enseñar. ¿Cómo pueden los muertos andar? Deben morir en las aguas donde también han de resucitar. En el cuerpo, ambas señales se pueden realizar sin el corazón circuncidar, sin el alma bautizar. Este es el peligro que debemos evitar. ¿Has circuncidado tu cuerpo? Circuncida también tu corazón. ¿Has bautizado tu cuerpo? Bautiza también tu corazón. Es fácil quitar el prepucio, es fácil bajar a las aguas, pero si Cristo no labra la nueva creación en nuestro corazón, a los hombres que nos ven les estaremos mintiendo, pero al Señor nunca podremos. De todos los dioses que el corazón pueda crear, en todos ellos su alma defrauda. Por esto digo, no solo hay que circuncidar el cuerpo, sino también el corazón. Pero dirás, ¿cómo puedo yo asumir semejante labor? Es cierto, Abraham circuncidó el prepucio, pero su corazón solo pudo Dios. Bautizar, sumergir, hundir en las aguas, eso es posible al hombre hacer, pero ¿el volver a nacer? Le preguntaremos a Nicodemo y nos dirá lo que Cristo le enseñó. El Espíritu sopla de donde quiere, Nicodemo. Entonces, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿cómo he de arrepentirme si amo mi pecado? Viendo la negra oscuridad de tu corazón, puedes ver, si Él quiere, la belleza de su luz en su perdón. Aquí tienes
Si te arrepientes, aquí tienes la garantía suprema de que Dios es cercano. Envió a su Hijo a morir por tus pecados, para que en Él seas circuncidado, vengas a ser bautizado y more sobre ti su Santo Espíritu. ¿Hay un Dios así de cercano? No hay Dios. Y el único que es Dios, mira, se acerca y nos llama a su gloria eterna. Christopher, tú recibirás el bautismo en las aguas porque has recibido el bautismo en tu corazón. Pasarás a formar parte del pueblo de Dios porque tú has sido circuncidado para el mundo con todas y sus locuras. Pero Christopher, tú recibes el bautismo en las aguas. Cristo fue sumergido en la ira del Padre, que es el infierno mismo. En vista de tanto amor, di como el apóstol: no sé nada, solo a Cristo y a este crucificado. Y di: con Él estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Siendo así, andarás entre los muertos, adoradores de ídolos, siendo un adorador del único Dios verdadero, aquel que desde la circuncisión hasta el bautismo es un Dios cercano. Oremos. Señor y Padre nuestro, qué gran verdad. Tú eres el único Dios verdadero. Pero oh, qué bendita verdad. Tú eres un Dios cercano. Todos nuestros ídolos nos han dejado en bancarrota. Todos nuestros ídolos nos han dejado en la miseria. Todos nuestros ídolos nos han apartado de ti. Todos nuestros ídolos nos han llevado a la muerte. Pero tú, único Dios verdadero, eres un Dios cercano. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues miramos al Génesis 3:15, donde tú prometiste a tu Hijo dar descendencia, y esa promesa se ha prolongado por todo el Antiguo Testamento, y has llamado a un paganísimo y le has dado el pacto de la circuncisión, y le has dicho: entre ti y mí habrá un pacto, y este pacto dice a todo el pueblo alrededor tuyo que tú y yo, Abraham, gozamos de una relación verdadera. Tú gozas de una relación verdadera con el único Dios verdadero, Abraham. Ten gozo. Sí, has venido de la muerte, sí, has venido del paganismo, pero he aquí que yo hago pacto contigo. Y no lo hago contigo porque tú eres bueno, lo hago contigo porque amo a Cristo. Y he prometido darle a mi hijo naciones enteras de vida nueva. Y llega el bautismo. Y bautizaste, oh Padre, a tu Hijo en tu ira, para que a nosotros nos des el pacto del bautismo en agua, como una señal de que morimos al paganismo de nuestro corazón y resucitamos para una relación de adoración contigo mediante Cristo, soportando Él todo el mar extenso de tu ira, para que nosotros vengamos delante de ti y digamos: tú eres un Dios cercano, único y verdadero, pero tú eres nuestro Padre, y hoy te adoramos únicamente a ti. Y estas mismas verdades de antaño que llevan siglos siendo propagadas y que en Occidente son historia, parecen ser la novedad en distintos países de África, de Asia y de muchos lugares donde por las mismas verdades los matan. Ellos no se avergüenzan porque conocen a Cristo, porque te conocen a ti, que eres un Dios cercano.
No nos avergonzaremos nosotros, oh Señor, que estamos en medio de tanta comodidad, sino que usaremos todos los recursos que tú nos das para seguir propagando la verdad absoluta. Tú eres el único Dios verdadero, eres un Dios cercano y en Cristo te has hecho más que cercano, nos has hecho tus hijos y tú eres nuestro Dios, somos tu pueblo, ahora repartido entre todas las naciones, y la promesa sigue extendiéndose, porque cuando Cristo regrese, significa que habrán entrado en el arca todas las almas. Por lo tanto, Señor, ¿qué te rogamos hoy? ¿Qué te rogamos hoy? Te rogamos que nos avives, te rogamos que nos hagas conscientes de la verdad que nos das, de que nos has resucitado con Cristo, de que has sepultado nuestro viejo hombre con Cristo, y de que por lo tanto no debemos vivir para nosotros, sino para tu gloria, para la gloria de tu Hijo y para la salvación de muchas almas que todavía no te conocen. Eso te rogamos, Señor. Eso te rogamos, dándote las gracias, dándote el honor y dándote a ti toda bendición, porque nos permites renovar nuestro voto público delante de ti al ver a Christopher siendo sumergido en las aguas. Todas estas cosas te rogamos con una alegría inmensa, Señor. Una alma más, una más ha entrado en el arca. Una más, una más. Y nosotros lo estamos viendo. Y tal vez digamos, solo es una, sí, pero tú estás llevando a cabo muchas almas al arca, las estás salvando, mientras nosotros estamos aquí, Señor, regocijándonos, porque tú a nosotros, pueblo pequeño, una iglesia súper pequeña, nos permites ver este privilegio. Un alma más entra a tu arca, Señor. Regocijo hay en el cielo, regocijo hay en la tierra. Podemos comer el banquete de tu salvación con alegría, con verdadero gozo, porque un alma más hace pacto contigo, Señor, un Dios cercano. Aleluya te damos por Jesucristo. Amén.